Este es un misterio tan antiguo como el mundo mismo. Es un viaje que parece no tener fin. Es una pregunta que todo humano tiene en su corazón. ¿Cómo es el Dios que creó todo el universo? En este episodio especial, vamos en busca del rostro de Dios. El rostro de Jesucristo es uno de los más conocidos del mundo. Ya desde la infancia nos familiarizamos con él y sin duda reconocemos que esa persona de intensa mirada, nariz recta, barba y pelo largo es Jesús. Pero ¿cómo sabemos si esos rasgos pertenecen realmente a Jesús? Curiosamente, las fuentes escritas, tales como los Evangelios, no describen específicamente la apariencia de Cristo. Comencemos nuestra indagación por Roma, analizando las más antiguas representaciones de Jesús. El padre Sergio Mercancín, experto en iconografía, nos orienta. Encontramos las primeras representaciones en las catacumbas de Roma. Hemos realizado congresos con expertos sobre este asunto y lo interesante es que Roma tiene el privilegio de tener los iconos, tanto marianos como cristológicos, más antiguos del mundo. En el subsuelo, en las catacumbas, vemos a Jesucristo representado como el buen pastor, joven y sin barba. Los primeros artistas cristianos de Roma representaban a Jesús según su imaginación y trasfondo pagano. Los expertos sostienen que Jesús, en estas imágenes, se parece a los dioses romanos Júpiter, Neptuno o Serapis. Sin embargo, estas representaciones no se parecen a lo que hoy conocemos como la imagen estándar de Jesús. Unos siglos más tarde, las representaciones de Cristo cambiarían drásticamente. Fue a partir del siglo IV en Roma cuando se comenzó a representar a Jesús de la manera en que lo hacemos hoy en día. Hace unas décadas se encontró en Ostia un icono de Cristo que se remonta al siglo IV o V. También tenemos el llamado icono Aquirópita, no pintado por la mano humana, en el Laterano, que podría ser del siglo VI o VII. Potrebbe essere del VI o VII secolo. Para explicar esta evolución, recurrimos a la historiadora de arte y residente en Roma, Elizabeth Lev. In the period post the legalization of Christianity, we start to think. En el periodo posterior a la legalización del cristianismo, con algo de ayuda del emperador, comenzamos a ver a Jesús como maestro, como autoridad, como legislador, y es entonces cuando la expresión de la figura de Jesús se vuelve barbuda, similar a una imagen de un rabino o a la de un maestro más o menos perteneciente a la realeza. Unas veces aparenta más regio, otras más maestro. La representación de Jesús evoluciona, no sin ciertas variaciones. En esta dirección, por supuesto que el niño Cristo es representado en los inicios del arte cristiano, pero de un modo muy estilizado. Aún no es cuestión de contemplar el rostro de Cristo. El momento más destacado en el que los cristianos se focalizan de verdad en el rostro de Jesús es obviamente cuando empezamos a crear iconos y objetos creados no solo para la oración,
sino también para la comprensión teológica. Así comenzamos a desarrollar una icografía basada en la imagen del Maestro, llena de aspectos simbólicos que ofrecen amplios caminos al Espíritu Santo. Son precisamente estos aspectos simbólicos los que se orientan a enseñar cuando simplemente se está comunicando a través de una imagen. even as you are communicating via the image. Esta es la Capilla Redemptoris Mater del Palacio Apostólico del Vaticano, a la que los papas acuden a rezar. Cada mosaico está lleno de significado. Las obras de arte de la capilla fueron diseñadas en gran parte por Iván Rupnik, quien logró reconciliar las tradiciones de la Iglesia oriental y occidental en su arte. All'inizio era una única fonte e anche i cristiani. Al principio era la única fuente. Los cristianos crearon una especie de koiné, un lenguaje que podía ser entendido entre ellos. Por ejemplo, si tomamos una iglesia románica en Asturias, España, y la iglesia bizantina rusa, alcanza a comprender solo las imágenes, pues el lenguaje tanto de la iglesia como de la liturgia aún era realmente teológico y dogmático. Teologico, dogmatico, della Chiesa, della liturgia. Rupnik afirma que tanto el antiguo arte cristiano occidental como el oriental bebían de una sola fuente. De manera que la pregunta entonces es, ¿cuál fue esa primera fuente? Esa primera representación de Cristo que inspiró y trajo uniformidad a todas las representaciones posteriores. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. Se cree que la representación del rostro de Jesús, tal y como lo conocemos, está inspirada en una primera fuente, en un primer ícono. Paul Bade, veterano colaborador de EWTN en Roma, ha dedicado gran parte de su vida a su búsqueda. Paul es una especie de equivalente católico a Indiana Jones. Dice que para encontrar el verdadero rostro de Dios, no solo debemos buscarlo en la Biblia, sino también en la misa, específicamente en la liturgia de la Eucaristía, cuando Jesús mismo se hace presente. Formaba parte de la liturgia, ya que cuando se trataba de los antiguos altares, los de rito antiguo, el rito latinus, el altar no era una mesa, sino un sepulcro funerario, como el de la tumba de Cristo, como el del Santo Sepulcro de Jerusalén. Era un sepulcro, en él yacía Cristo, y los altares eran tumbas, no mesas. Además estaba el gran mantel, que era el sudario funerario. Ese era el síndone, y el pequeño corporal que tocaba la hostia, que tocaba el rostro de Cristo, era el volto santo, il sudario. Esa síndone o sudario que cubrió el cuerpo de Cristo en la tumba se guarda en la Catedral de San Juan Bautista en la ciudad de Turín, al norte de Italia. Y el sudario, sudarium en latín, que cubrió su rostro, también conocido como el velo de la Verónica, está igualmente en Italia. Existen varios velos que podrían ser el sudario. Hay dos en particular que llaman mucho la atención. Uno es el velo que se guarda bajo llave en la Basílica de San Pedro. Se muestra una vez al año desde el balcón sobre la estatua de Santa Verónica, el quinto domingo de Cuaresma, pero también se guarda en una capilla dentro del pilar. El señor Bade cree que un segundo velo, escondido en la región central de los Abruzzos, es el original. Se exhibe permanentemente detrás del altar de la Basílica de la Santa Faz en el pequeño pueblo de Manopelo.
El santo sudario de Manopello, tal y como lo vemos hoy, ha sido doblado 4 veces. El antiguo nombre de este velo es 4 pliegues. Hoy se aprecian claramente los 4, uno así y luego 3 como este. Los sudarios se doblaban del mismo modo sobre el corporal. El corporal es el velo que siempre está en contacto con el Cristo transformado. Como relata el Evangelio, había un velo, el sudario, el velo que reposaba sobre el rostro de Cristo, que lo había tocado. Bade cree que el santo velo de Manopello antes se conservaba en San Pedro, pero que en el siglo XVI, durante los saqueos de Roma, se sacó de contrabando para salvaguardarlo. Aunque al igual que sucede con el sudario de Turín, hay un sinfín de preguntas sobre su autenticidad. No hay duda de que es algo único. La fina tela del velo no tiene parangón. Está hecho de viso, filamentos producidos por un cierto tipo de molusco mediterráneo, también conocido como seda de mar. El material, al igual que la imagen sobrepuesta, sorprendentemente cambia ante nuestros ojos, dependiendo de la luz. Los científicos no han encontrado ningún rastro de pigmento, tinta o pintura en la tela. El rostro de Cristo simplemente está allí. Aunque el velo es en gran parte desconocido hoy en día, no siempre fue así. Comparando el rostro de Manopello con el Cristo de la Piedad de Miguel Ángel y con la obra de arte más valiosa del mundo, el Salvator Mundi, de Leonardo da Vinci, se aprecia el parecido y sugiere que los artistas medievales y renacentistas recurrieron al velo como fuente, al verdadero ícono, a esa primera imagen. The face of Christ and devotion to the face of Christ, which comes from the arrival El of paño que tiene impreso el rostro de Jesús comienza a circular, en realidad, sobre el 1100. El rostro de Cristo y la devoción al mismo, procedente de la llegada de los velos de Verónica, nos conducen hasta Verónica, la mujer que enjugó el rostro de Cristo en su camino al Calvario. Fue entonces cuando se comenzó a hablar de él y se exhibió en San Pedro, en plena Edad Media, sobre el 1100 y el 1200. Fue entonces cuando comenzamos a ver esta idea de la imagen real del rostro de Jesús, la Santa Faz, tal como están las Verónicas. Es muy similar al rostro que ha sido plasmado por artistas a lo largo de los años, y además, para confirmar o para apoyar la imagen del rostro de la Verónica, también contamos con la cara de la Sábana Santa de Turín. La Sábana Santa de Turín es la imagen negativa grabada en la sábana que rodeó el cuerpo de Jesús. En realidad, esta no comienza a mostrarse con bastante asiduidad hasta el 1400, de modo que nos encontramos ante una imagen muy similar a la imagen del hombre de la sábana santa y a la del hombre del velo, imagen que resulta ser la que los cristianos tendieron a representar en pleno arte cristiano. the bulk of Christian art is very similar to the image of the man of the shroud and the image of the man of the veil. La similitud entre la imagen de la Sábana Santa de Turín y el rostro de Manopello es asombrosa. Si una se colocara sobre la otra, coincidirían perfectamente. Aún así, hay muchas preguntas abiertas. La edad y las propiedades químicas del velo de Manopello aún no han sido completamente analizadas, pero teniendo en cuenta su influencia en el arte sagrado medieval, la imagen es indudablemente una candidata de primer orden para ser la llamada veránica. Vera es el latín para verdadero y nica el griego para imagen. La Verónica, la verdadera imagen, junto con el sudario de Turín, que es lo siguiente que vamos a desvelar. La Sábana Santa de Turín es una gran tela de lino que contiene trazas de sangre y agua y la imagen de un hombre con heridas en sus muñecas, pies, cabeza, espalda, piernas y pecho. El sudario está en la Catedral de Turín,
muy bien protegido y conservado en una vitrina cuya temperatura y aire están controlados. Debido a su singularidad e importancia, el sudario solo se exhibe en contadas ocasiones. Pero siempre puede ser contemplado en copias de alta resolución. La Universidad Pontificia Regina Apostolorum de Roma tiene una copia expuesta permanentemente. El padre Andrew Dalton supervisa tanto la exposición como el departamento de sindonología de la universidad, dedicado al estudio del sudario. El padre Andrew compartió con nosotros lo que ve cuando lo mira. I think that the deepest longing in the heart of man is to see the face of God. Creo que el anhelo más profundo del corazón del hombre es ver el rostro de Dios. Y sí, si la sábana santa nos da una burda imagen de la apariencia del Salvador, proclamo, benditos somos. Hay algo que toca la fibra de nuestro corazón, ¿no es así? Cuando miramos ese rostro y contemplamos los sufrimientos de ese hombre, y no olvidemos que pagó una deuda que él no tenía solo porque yo tenía una deuda que no puedo pagar. Considero que necesitamos pasar más tiempo observando eso, contemplándolo, y la exhibición del sudario ayuda a hacerlo. El sudario actúa como un documento fotográfico en el que la escala de grises se invierte de modo que el negativo de la foto es la imagen positiva. En segundo lugar, a pesar de basarnos en la información de una tela bidimensional, la sábana contiene información tridimensional, con la que podemos reproducir una estatua del cadáver del hombre tal y como yacía en la tumba. Este hecho por sí solo ya lo convierte en incomparable con cualquier otro documento de la historia del mundo, ¿se entiende? Pero aún hay más. Observa todos los padecimientos de ese hombre. Se muestra crucificado con las manos y los pies agujereados con clavos. Lleva una corona de espinas y también ha sido azotado y atravesado en el costado. Hay al menos 4 tipos diferentes de patologías muy específicas que se refieren a la persona de Jesús que leemos en los documentos históricos de los evangelios, lo que lo convierte en información muy relevante. Especialmente importante es la corona de espinas porque no sabemos de ningún otro hombre crucificado que fuera coronado y sin embargo el hombre de la sábana santa lo fue. There is no paint anywhere on the shroud. No hay pintura en ninguna parte de la sábana santa y andábamos buscando precisamente eso. En 1978 un equipo de científicos de élite vino a Italia para examinar el sudario y analizar la siguiente cuestión. ¿Qué formó la imagen que se aprecia en el sudario? ¿Es una pintura? ¿Una flagelación? ¿Es una fotografía medieval? Hay 4 teorías principales, pero cuando vinieron a estudiarlo descubrieron que no hay pintura, no hay pigmento orgánico ni inorgánico, tampoco barniz ni tinta, y atención a esto, no hay direccionalidad ni pinceladas de ningún tipo. En 1978 el equipo de científicos del proyecto de investigación de la Sábana Santa de Turín concluyó que fuera lo que fuese, aquello no era una obra de arte humana. Si la ciencia probara que el sudario de Turín no fue hecho por manos humanas y que el hombre representado murió en el primer siglo en Tierra Santa, la cuestión de las protoimágenes o primeras imágenes quedaría resuelta. El sudario y el síndone son las 2 primeras páginas de Evangelio. Hay grandes debates entre los teólogos sobre cuándo surgió el Evangelio, sobre cuándo se originó el de Marcos, el de Mateo o el de Lucas y Juan, que si 30 años después, que si 60 años después, y así. Pero estas 2 telas son ambas documentos pictóricos, no simples documentos, sino documentos pictóricos. Vienen del primer instante, ese primer momento de la resurrección de Cristo en Jerusalén. El primero, cuando en la mañana de Pascua los apóstoles Juan y Pedro entraron en la tumba, estos documentos quedaron allí como si fueran pergaminos, relatando la pasión y la resurrección de Cristo. Mirando la sábana santa de Turín y el velo de Manopelo con la mirada de la fe, sabemos que ambos comunican el deseo de Dios de mostrar su rostro a la humanidad. Pero en ese caso, ¿por qué no dejar atrás algo más completo como una imagen a color? Vayamos ahora a Vilnius, Lituania, donde una monja polaca del siglo XX, una auténtica santa, indicó a un artista cómo pintar el retrato de cuerpo entero de Cristo, tras haber recibido instrucciones del propio Jesús.
En breves instantes regresamos con más en Vaticano. Aquí en Vilnius, Lituania, Santa Faustina Kowalska, nacida en Polonia, tuvo reiteradas visiones místicas de Jesús. Para descubrir la increíble historia de la hermana Kowalska y sus visiones, durante las cuales Jesús se presentó como el Rey de la Divina Misericordia, nos unimos a un grupo de peregrinos para recorrer el camino de misericordia en su antigua vivienda. Estamos en la casa de Santa Faustina y el lugar más importante de la casa es el lugar en el que vivió la santa. En este lugar la hermana Faustina tuvo muchas visiones de Jesús, muchos encuentros con él. En este lugar comenzó a escribir su diario y aquí fue donde Jesús le dictó a la santa la coronilla de la Divina Misericordia. También en Vilnius la hermana Faustina conoció al padre Sopoćko. El padre Sopoćko fue el director espiritual de Santa Faustina. Examinó cuidadosamente sus visiones y tras su escepticismo inicial, creyó que realmente venían de Jesús. Fue el padre Sopoćko quien encargó al artista lituano Eugeniusz Kazimirowski pintar la imagen que el mismo Jesús había pedido a Santa Faustina. Esta capilla solía ser el estudio del pintor. Aquí mismo, en absoluto secreto, bajo la estricta supervisión de Santa Faustina, concluyeron la imagen en 1934. Y esto es lo que surgió, la imagen de Jesús misericordioso, conocida hoy mundialmente como la imagen de la Divina Misericordia. Al principio, las autoridades de la Iglesia no creyeron a Faustina y prohibieron que la imagen se exhibiera, pero después de un año, del 26 al 28 de abril de 1935, fue expuesta por un tiempo para su veneración. La imagen se mostró junto con el milagroso ícono de Nuestra Señora de la Puerta del Amanecer. Cuando el régimen comunista llegó al poder, la imagen original fue ocultada por un largo periodo. No fue hasta principios de la década del año 2000 que fue redescubierta. Ahora está expuesta en la Catedral Lituana de Vilnius, en la Iglesia de la Santísima Trinidad, conocida como el Santuario de la Divina Misericordia. La gente viene aquí a contemplar a Dios cara a cara, algo que nadie en la tierra hizo hasta que Jesús se encarnó. En tiempos del Antiguo Testamento, tanto el primer mandamiento dado a Moisés como otros pasajes de las Escrituras eran interpretados en el sentido de que Dios había prohibido las representaciones de sí mismo en la tierra. In the Old Testament we have this history that God said. En el Antiguo Testamento tenemos la historia de cuando Dios dijo que no se puede ver su cara, pero sí que se puede verlo por detrás. A su vez es un hermoso mensaje, ya que debemos seguir a Dios, y si lo estamos siguiendo no podemos ver su cara, mas sí podemos verlo por detrás. Pero en el Nuevo Testamento Dios ha revelado su rostro en Jesucristo, y Jesús vive en una relación muy estrecha, cara a cara, con el Dios Padre, y ha mostrado y revelado el rostro de Dios al mundo. Face to face. And have shown and revealed God's face in the world. Incluso entonces, la veracidad de la imagen de Cristo y si Dios debía o no ser representado artísticamente, continuó siendo un asunto discutido entre los primeros seguidores de Cristo. Let's start with the very beginning of the Christians who have just
surmounted the enormous problem of how and should we show an image of Jesus in art. I mean, we have the whole problem of the first commandment, thou shalt not make images, and now the Christians are thinking about making an image of Christ. Why can we make an image of Jesus? Because he is God made man, because he is the Word made flesh. So it's always important that we start with any discussion of the visible God with the idea that the reason why we can have an image of God is because of the second person and the incarnation. Pero el tema no se descartó oficialmente hasta el Segundo Concilio Ecuménico de Nicea. La encarnación fue el argumento triunfal que terminó con la disputa sobre las imágenes sagradas y resolvió la herejía bizantina del siglo VIII, conocida como iconoclasía. La representación de Dios en el arte sagrado en la Iglesia Universal fue proclamada de una vez por todas lícita. Considerando todos los razonamientos sobre que la representación clásica de Jesús sea verdaderamente su imagen, creerlo o no, depende de cada persona. Lo que es indudablemente cierto es que a través de su encarnación, Dios mostró su rostro humano. Sin embargo, tal vez para conocer el rostro de Cristo, basta con simplemente mirar a la gente que nos rodea.